Ya se sabe, lo hemos visto durante más de 6 años. La maquinaria oficialista del populismo autoritario inquiere, arremete, difama, busca lesionar el ánimo y desde luego también el prestigio de todos aquellos personajes, sea quien sea, que osen cuestionar el rumbo y la ruta que entonces y hasta ahora también ha delimitado Andrés Manuel López Obrador, ahora desde luego usando la silla presidencial en donde se encuentra Claudia Sheinbaum. Y en esa maquinaria, desde luego que hemos visto cómo han desfilado decenas de periodistas, de analistas, de intelectuales, de historiadores, de empresarios, y entre todos ellos las centenas de veces que ha sido mencionado Enrique Krause, justamente apelando al soporte principal del populismo autoritario. ¿Cuál es el soporte principal del populismo autoritario? El fanatismo y la ignorancia, enalteciendo desde luego estos aspectos para estar generando permanentemente una atmósfera de encono y furia y desde luego de descalificación. Eso es lo que han tratado desde luego de hacer pues todos los farsantes de la 4T que nosotros en su momento enumeramos y nombramos desde luego hombres y mujeres que sin escrúpulo alguno a eso han dedicado buena parte de su quehacer público. Y es que en efecto siempre ocurre eso en los espacios totalitarios, tratar de cercenar la imagen, como si ésta no hubiera existido, la de alguien o la de un conjunto de personas que, importantes durante los procesos históricos, en totalitarismos llegan a ser, como he dicho, borrados, a veces literalmente de las imágenes, y otras también de la vida misma, como consta con las persecuciones que llevaron a cabo pues los distintos personeros policíacos de la ex Unión Soviética o en Cuba y en distintos otros países donde se ha asentado y sedimentado esas visiones totalitarias que en el nombre de un bien superior, que es en realidad el líder carismático, justifican prácticamente cualquier cosa. En el caso de Enrique Krause, querer borrar su memoria, su legado, su trayectoria, su biografía, sus planteamientos, como los de un hombre entregado a la inteligencia, a la democracia y al liberalismo, y con ello, desde luego, los aciertos, porque sin lugar a dudas, la propia historia le ha dado la razón, y al mismo tiempo también entendiendo junto con Enrique Krause que la historia en sí mismo no es un ente con vida propia, esta también se encuentra siendo entretejida y quiere también ser moldeada por el poder en turno. Muchos nos preguntamos al principio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la formal, cuando empezaban todas estas campañas negras, sucias de difamación, ¿por qué lo hacía y por qué con particular se vicia contra Enrique Krause, utilizando a personeros que ustedes conocen, ¿no? Por supuesto que Tatiana Cloutier se encuentra de ellos, o dentro de ellos, o también Citlali Hernández, entre otras piezas también adminículos pequeños, digamos miasmas o pedazos de mierda, si tuviéramos que emplear un adjetivo todavía más aproximado a este tipo de expresiones. El caso es que centenas de ocasiones el presidente de la República se refirió a él, cuando incluso el propio Enrique ha documentado las preferencias políticas y la simpatía, el respeto, incluso el aliento que Enrique Krause recibió de parte de Andrés Manuel López Obrador, incluso hasta para ocupar la presidencia, la consejería de la presidencia del Instituto Nacional Electoral, en ese entonces el Instituto Federal Electoral. Y una de las razones, por supuesto, es que Enrique Krause sí fue, a diferencia del fenómeno que ocurrió en nuestra inteligencia mexicana, él sí fue de los primeros en avistar el riesgo que representaba, que representa, que es y que ahora ya se está demostrando palmariamente el propio Andrés Manuel López Obrador. El mismo Enrique el día de hoy en X recuerda
un decálogo del populismo, lo tengo aquí enfrente de mí. Por fortuna también lo tengo en el libro que se publicó justamente en 2005, en donde se compilan varios de los textos suyos, en donde hace un repaso justamente de los totalitarismos, el de la Unión Soviética que he mencionado, o el de Cuba, y desde luego también el fenómeno en América Latina, con el rigor y con la precisión que implica un esfuerzo intelectual, que habitualmente el gobierno populista, pues justamente es el que borra, el que quiere eliminar, en aras del adjetivo, que es siempre mucho más fácil proferirlo que procesar los, digamos, matices y la complejidad que siempre implica comprender procesos históricos. Y en efecto, este decálogo del populismo escrito por Enrique Krause ha tenido su verificativo en la historia. Insisto, lo difundió en 2005. Les invito a ustedes a que incluso lo revisen en X, en la cuenta de Enrique Krause. Yo lo estoy haciendo en estos momentos justamente para que, digamos, se complete la lectura que vale la pena que tengamos en relación con la explicación del por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador, y todavía ahora, en esta suerte de maximato, ha emprendido en contra de Enrique Krause. Dice en ese decálogo: exalta al líder carismático. No hay populismo sin la figura del hombre providencial que resolverá de una vez y para siempre los problemas del pueblo. 2. Se apodera de la palabra. Habla con el público de manera constante. Atiza sus pasiones. Alumbra el camino y hace todo ello sin limitaciones. 3. El populismo fabrica la verdad. El gobierno popular, entre comillas popular, interpreta la voz del pueblo, eleva esa versión al rango de verdad oficial y sueña con decretar la verdad única. El erario es su patrimonio privado. Díganlo si no, esto ha tenido verificativo en los últimos años en nuestro país. El populista utiliza de manera discrecional los fondos públicos para enriquecerse o para embarcarse en proyectos que considera importantes o gloriosos. Reparte directamente la riqueza. El populista no reparte gratis. Focaliza su ayuda, la cobra en obediencia. Ustedes tienen el deber de, así como ustedes están escuchando, de pedir. Y hay más. Alienta el odio de clases. Los populistas latinoamericanos corresponden a la definición clásica con un matiz. Hostigan a los ricos. Moviliza a los grupos sociales. El populismo así. Apela, organiza, enardece a las masas. La plaza pública es un teatro donde aparece su majestad, el pueblo. Fustiga al enemigo exterior, inmune a la crítica y ajeno a la autocrítica, necesitado de señalar chivos expiatorios para los fracasos. Eso es lo que hace, fustigar a el enemigo exterior. Desprecia el orden legal. Una vez en el poder, el caudillo tiende a apoderarse del Congreso e inducir a la justicia directa. Cancela las instituciones. Este es el punto número 10. El populismo abomina de los límites a su poder. Los considera aristocráticos, oligárquicos, contrarios a la voluntad popular. Ya están ustedes escuchando el 10º punto, y díganme si no, es imposible disociarlo de lo que ha ocurrido en nuestro país, en particular con este punto 10 a últimas fechas, la desaparición del Poder Judicial de la Federación. Por eso, justamente por eso es que Enrique Krause ha sido uno de los perseguidos y acosados en el nombre del pueblo, y diciendo todavía descaradamente a Andrés Manuel López Obrador que respeta la libertad de expresión, para tratar de acallar, de acabar esas voces. Nos parece en etcétera que es fundamental siempre apelar a la memoria,
que no desespere la inteligencia ni se llene de adjetivos, que exhiba justamente esta sevicia en la que incurren los gobiernos populistas. Y esa es la decisión nuestra. Porque eso es etcétera. Yo soy Marco Levario Turcot.